por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor. Dentro del mar de tu gran amor, me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Dios los bendiga, hermanos, buenas tardes. Vamos a estar hoy estudiando una parte de la Escritura que nos habla acerca de las cosas más comunes y naturales que experimenta todo creyente, todo ser humano, y son las tentaciones. Así que antes de entrar al tema a lleno, si gusta ponerse de pie, vamos a estar orando. Vamos a poner este mensaje en manos de Dios, que nosotros seamos edificados, entendamos los versículos que vamos a leer, que sea de bendición para nosotros la palabra. Y todo el tema de hoy es acerca de tener control por medio del Espíritu Santo sobre nuestras tentaciones. Así que
También vamos a pedir que durante la predicación estemos atentos y que no nos gane nuestra mente divagando en otras ideas, otros lugares, sino que podamos estar aquí, aprovechar este tiempo que estamos en comunión con Dios y con los creyentes del cuerpo de Cristo y que sea de bendición para nosotros la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te agradecemos porque hemos podido llegar hasta este lugar, Señor, poder glorificarte a través de cada alabanza, Señor. Nos llena el corazón de gozo poder expresar lo que hay en nuestro corazón hacia ti, Señor, el agradecimiento tan grande que tiene cada uno de nosotros, Señor. Y en esta tarde nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele tu voluntad y tus enseñanzas, tus mandamientos a través de cada versículo que leamos, que tú nos ayudes a vivir en obediencia a ti para glorificarte y honrarte, Señor, que podamos ser luz y la sal de la tierra a través de la obediencia y de la gloria que traemos a tu nombre, Señor. Te agradezco por cada hermano y te pido que seamos edificados y salgamos de este lugar con un entendimiento de tu palabra, redargüidos por tu Espíritu Santo y animados, corregidos para continuar y perseverar en este camino. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Como les mencionaba, hoy vamos a estar hablando acerca de las tentaciones y tentaciones tenemos muchísimas, las conocemos muy bien. Cada uno de ustedes se conoce, sabe cuáles son aquellas cosas con las que usted batalla, pero más que nada vamos a ver cómo es que Satanás utiliza cada una de nuestras tentaciones para hacernos caer. Cómo es que Satanás en nuestro caminar con Cristo Jesús, nosotros muchas veces hemos salido de este lugar tan animados y llenos de gozo, diciendo ya nunca voy a pecar. Y antes de salir de la puerta de aquí, del portón de la iglesia, ya pecó porque eso se llama orgullo o arrogancia. Ya no voy a pecar, ahora sí ya soy un hombre santo, ¿no, hermanos? Es muy difícil para cada uno de nosotros vivir apartados del pecado, sin el poder del Espíritu Santo, sin la guianza de la palabra de Dios y Dios mismo en nuestra vida, que podamos vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Así que hay dos posturas muy grandes dentro del cristianismo. Una que dice, pues no, todos tenemos que ser súper santos y nadie puede pecar, y si tengo un mal pensamiento ya perdí la salvación y me voy a ir al infierno. Y hay otro completamente radical y contrario que dice, pues la carne es débil y todos somos hombres, todos pecan, ni modo. Así soy, al cabo que Cristo Jesús murió por todos los pecados en la cruz del Calvario, así que cuando vine a Él me conocía y sabía que así era, ni modo. La carne es débil. Lo que vamos a estar estudiando hoy es realmente lo que la palabra de Dios nos enseña. Será completamente, voy a hacer todo lo que yo quiera porque ni modo la carne es débil y le voy a dar a complacer los deseos carnales, o voy a ser súper santo y no voy a admitir mis debilidades, no voy a admitir aquellas cosas en las que necesito mejorar porque no puedo admitir que soy un hombre con deseos pecaminosos. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos. Entonces, ¿cómo afrontamos nosotros la tentación como creyentes? ¿Cómo es que usted y yo estamos cada día luchando en contra de la tentación? O más bien, ¿todavía lucha en contra de la tentación? O dice, estas cosas sí debo guardarme y no hacer porque son muy malas. Pero esta está más o menos, no le hago daño a nadie, nadie se va a enterar, no perjudica a mi hermano, no me daña en mi comunión con Dios. De todas maneras, no me siento tan culpable cuando oro, cuando voy a la iglesia. ¿Cómo es la manera en la que nosotros estamos luchando en contra de la tentación? Detrás de cada tentación, hermanos, hay un engaño muy grande. Y detrás de ese engaño se encuentra un personaje que todos conocemos, que es Satanás. Detrás de cada tentación, por más pequeña que sea, Satanás está detrás de esa tentación, hermanos. Y debe usted reconocer que tal vez usted se sienta muy fuerte espiritualmente y muy maduro y dice, nada me va a hacer caer. ¿O cuántas veces hemos escuchado a hermanos que van empezando en la fe y dicen, no, voy a ir porque voy a ir a evangelizarlos, y terminan cayendo en su mismo estilo de vida en el que se encontraban antes? Es muy triste, pero es una realidad.
Porque detrás de cada tentación está Satanás y no podemos nosotros ser tan inocentes de decir, bueno, es que era un alcohólico y voy a ir con mis amigos borrachos a evangelizarlos. Hermano, no sea tan inocente. No va a poder evangelizar a sus amigos borrachos en una fiesta donde todos están tomando, usted siendo un exalcohólico. Y muchas veces pensamos que podemos hacer o estar en lugares donde no debemos porque soy muy maduro en la fe y no voy a caer. Y tal vez en nuestro pensamiento ya estamos pecando porque nuestra motivación verdadera es ir a ese lugar o estar en convivencia con esas personas. Entonces detrás de cada tentación se encuentra un engaño y detrás de ese engaño se encuentra Satanás. Entonces la Biblia nos habla en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura espiritual que todo creyente debe ponerse cada día antes de salir de su hogar, antes de enfrentar el mundo, incluso no antes de salir de su hogar, porque en el hogar también hay muchos conflictos. Antes de empezar el día más bien sería. Pero ahorita vamos a hablar acerca de 3 maneras en las que nosotros somos tentados y voy a hablar rápidamente acerca de 2 de ellas y nos vamos a enfocar en la última. La primera manera en la que nosotros somos tentados y todos lo hemos de reconocer es que a veces sentimos desánimo para adorar a Dios. ¿Quién no tiene flojera al orar, leer la Biblia, venir en domingo, especialmente hoy que juegan las Chivas y el América, ir a la iglesia y está en alabanza la única razón y los músicos todos se equivocaron y andan metiendo tonos y saliendo y el de la batería parece que apenas se acaba de aprender a tocar y de por sí ya se me hace difícil enfocarme en la adoración a Dios y mi mente está en otro lugar, está pensando en la alineación del partido y quién va a jugar o más bien el desánimo que llegamos y decimos, no, yo no tengo ganas de adorar a Dios ahora. Yo no tengo ganas de abrir la Biblia, no siento el gozo como lo sentía antes, las alabanzas que tocan son las mismas, ya no siento ese brinquito que sentía antes, ya no tengo ganas de aplaudir. ¿Serán las alabanzas el problema? Porque aquí nadie toca para que usted baile. El problema se encuentra dentro del corazón de nosotros. Y el desánimo lo hemos conocido todos y el desánimo para adorar a Dios es provocado por diferentes problemas que todo creyente enfrenta. Todos tenemos problemas, hermanos. Y a veces cuando estamos en este lugar estamos tan enfocados en los problemas que dejó usted en su casa. Mañana es lunes, tengo que ver nuevamente a mis compañeros de trabajo. No terminé aquella o esta tarea. Estoy pensando en todo lo que voy a hacer mañana, estoy pensando en los problemas que tengo en mi casa, estoy pensando en que no tengo dinero. Y ahorita van a pedir ofrenda y voy a ser el único que no se va a levantar a dar ofrenda porque no tengo dinero. Estamos pensando acerca de todos los problemas que tenemos. Estamos pensando acerca de, me duele la rodilla, me duele la cabeza, ¿será cáncer? ¿Será un tumor? Y luego se mete a internet a buscar y parece ser que es la persona con más dolores y más enfermedades que jamás haya existido y piensa que ya se va a morir. Y estamos aquí, pero a la misma vez estamos pensando en todos nuestros problemas, todas las situaciones que nos preocupan. Y entra el desánimo y no estamos enfocados en la adoración a Dios. No estamos enfocados en escuchar la palabra de Dios y me voy este domingo y no recibí nada, no adoré a mi Creador, no adoré a mi Salvador que merece toda la gloria y la honra en todo momento. Y me fui de este lugar y el desánimo continúa en mi casa y toda la semana no escuché ni una predicación, no ayuné, no oré, no leí la Biblia, no estuve en comunión con la iglesia, no vine el jueves porque si de por sí me falta el dinero, ¿cómo voy a gastar gasolina yendo para allá? Está tan lejos. Y así continúa 2, 3, 4 semanas y de repente estamos tan desanimados que decimos no vale la pena seguir al Señor. Y el desánimo aún es más grande cuando usted está teniendo conflictos con gente dentro de la iglesia. O que dice, porque soy cristiano tengo estos problemas. Es mejor no ser cristiano y no batallar con mi familia, con mis hijos, con el trabajo. Y entra el desánimo a nuestra vida. Y poco a poco nos vamos alejando de Dios. Entonces, muchas veces pensamos, hermanos, que es mejor, por todos los problemas que tengo, es mejor abandonar la fe. Porque tengo muchos problemas.
Un ejemplo bíblico que vemos de esto es Job. Él tenía problemas financieros, de salud, una pérdida muy trágica de todos sus hijos. Su esposa lo abandonó. La preocupación, la angustia, la ansiedad en la que ese hombre se encontraba. Hermanos, nosotros no hemos experimentado la mitad ni un poco de lo que experimentó Job, pero él permaneció con su fe en Dios. Y muchas veces nosotros son mínimos los problemas. Son mínimos el dolor de cabeza que tengo, es mínimo el sufrimiento en el que me encuentro y ya pienso que es mejor abandonar la fe por el desánimo en el que me encuentro. También, el segundo motivo que nos aleja de la comunión con Dios, que quita nuestro gozo y nuestra relación con Él, es cuando muchas veces no es que esté desanimado, tal vez esté muy entregado a Dios y muy apasionado por Él, pero empiezo a distraerme con diferentes cosas. ¿Con qué cosas puede distraerse, hermanos? Bueno, la primera y la más grande yo pienso que es la preocupación. Estamos distraídos más pensando en los problemas que tengo, en quién va a ganar de gobernador o presidente municipal, o cuándo van a arreglar la calle, o cuándo va a llegar la nómina porque ya necesito ese dinero, cuándo me va a hablar tal persona. Y la preocupación empieza a distraernos de enfocarnos realmente en lo que importa, en aprender, en crecer en nuestra relación y en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué son otras cosas que nos distraen? El dinero, hermanos. El trabajo. Es que necesito trabajar. Es que esta oportunidad no la puedo desperdiciar. Esto tiene que ser de Dios. Él sabe que yo necesitaba dinero y me ofrecieron trabajar todos los domingos de aquí hasta el fin de año. Gracias, Dios. ¿Será eso realmente Dios guiándolo a que se aleje más y más de la comunión con los creyentes? ¿Qué más nos puede distraer, hermanos? Los placeres de este mundo. Los placeres de este mundo, ¿qué sería? Bueno, es que todos mis amigos o mis familiares, no sé por qué siempre se reúnen en domingo. No sé por qué batallo entre complacer mis deseos de estar con mi familia o de congregarme o de escuchar la palabra de Dios. Los placeres de este mundo es que el domingo es el único día que descanso. Qué flojera bañarme y arreglarme, ir a la iglesia 2 horas. No, hombre. Pero si fuera para otra ocasión, si fuera para otro lugar. Estamos ansiosos esperando ese día de poder salir, ir a dar la vuelta con alguien. Pero para la iglesia no, es que es el único día que descanso. Y nos distraímos. Otra manera en la que el creyente se distrae y Satanás logra su objetivo es muchas veces a través de pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es que el domingo es el único día que puedo ir hasta el otro lado de Guaymas a evangelizar a tales personas y por eso no puedo ir a la iglesia. Hermano, pero lleva ya como 6, 7 semanas sin congregarse. Usted también necesita congregarse, alimentarse, estar en comunión con los creyentes, estar bajo la sumisión de un ministro para que pueda rendir cuentas. Eso es bíblico, eso es bueno. No, pero entonces, ¿quién va a hacer esta obra que estoy haciendo yo? ¿Acaso Dios nos necesita, hermanos? No, nos distraemos muchas veces, pensamos que esa es la voluntad de Dios y empezamos a alejarnos y luego nos sorprendemos de que hemos caído en pecado o estamos alejados de Dios. Entonces está el desánimo y está el distraernos de lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Pero lo más importante de todas, bueno, la que vamos a hablar hoy es acerca de lo que se encuentra en Santiago capítulo 1. Si gusta acompañarme, vamos a estar leyendo el versículo 13 y 14. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran.
¿Cuál es la tercera motivo, tercera cosa que nos hace caer o alejarnos de Dios? El engaño de que puedo desobedecer a Dios. El gran engaño de que pienso que esta tentación viene de Dios. Es que Dios quiere que crezca, Dios quiere que aprenda, es que el cuerpo es débil, es que Dios tiene algo que enseñarme, es que si Dios permitió que yo cayera en esta tentación es porque algo me va a enseñar. El gran engaño de creer de que Dios le va a enseñar algo a usted o a mí a través de hacer lo malo, la desobediencia. Eso no lo encontramos en ninguna parte. Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, que el Espíritu Santo nos está redarguyendo y lo justificamos de mil maneras. Pero hermanos, Dios no quiere que nosotros estemos en desobediencia. Y aquí estamos hablando acerca de la tentación, cuando sean tentados. El versículo 14, vamos a ver estos dos versículos muy a detalle. Podemos ver que en estos dos versículos, podemos ver que en el versículo 13, los deseos vienen de parte de nosotros, y el versículo 14 nos habla, el versículo 13 nos habla de que Dios no tienta a nadie, no es la naturaleza de Dios hacernos caer en pecado. Y el versículo 14 nos dice de dónde vienen realmente las tentaciones. Si no vienen de Dios, tampoco vienen de Satanás, vienen de nosotros mismos, nuestro propio corazón. ¿Y qué es lo que causa esto? Bueno, estudiando este pasaje en el versículo 14, la frase en griego que se utiliza, cuando habla acerca del versículo 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. Esta parte que nos seducen, cuando sean tentados, la traducción literal sería tentar o hacer el mal con la promesa de una ganancia. Déjenme le digo nuevamente, es la tentación o el tentar a alguien a hacer el mal con la promesa de una ganancia. Y yo creo que al referirse a esto, sabemos muy bien a qué está hablando. Cuando usted es tentado a hacer algo, usted está pensando que va a haber un beneficio o una ganancia de aquello que usted va a hacer. Por ejemplo, si va a caer en pecado sexual, usted piensa que va a haber una ganancia al recibir placer. Si está a punto de robar algo, usted dice, bueno, la ganancia obviamente va a ser lo que me voy a robar. Usted piensa que al hacer lo malo va a ganar algo. Hay una promesa de una ganancia. Eso es lo que está refiriéndose al versículo 14. Todos nosotros, hermanos, en diferentes tentaciones que tengamos, póngale usted jugar juegos de azar, el apostar, el tomar, la borrachera, las drogas. Las drogas, por ejemplo, ¿qué es lo que piensa el que se va a drogar? Bueno, voy a quitarme la ansiedad que traigo, la preocupación, voy a olvidarme de todo. Y esa es la promesa de la ganancia que voy a obtener al desobedecer a Dios y drogarse. El alcohólico, ¿cuál es la recompensa que piensa que va a obtener? El embriagarse, el estar borracho, el convivir con sus amigos. Entonces todos nosotros somos tentados y la tentación en sí nos hace creer que vamos a obtener algo, que voy a recibir algo. Yo sé que está mal, pero lo que voy a obtener vale la pena. Yo sé que no debo hacerlo, pero lo que dure valdrá la pena porque me hará sentir mejor. Voy a estar mejor. Y ese es el gran engaño de la tentación, hermanos. Es un engaño creer que va a obtener algo al caer en la tentación o al desobedecer a Dios. Entonces, una ilustración que me gusta mucho acerca de este concepto bíblico es cuando vemos a la mula, al burro o al caballo que se le pone una, ¿cómo se llama? No, estoy pensando en el que usan para pescar, la caña de pescar, pero en la punta se le pone una zanahoria. Y que supuestamente el burro o el caballo va persiguiendo la zanahoria y por eso sigue avanzando, porque va siguiendo la zanahoria, pero nunca la alcanza porque se la pusieron muy enfrente. Y ahí va corriendo el burro o el caballo queriendo alcanzar la zanahoria y nunca lo obtiene. Eso es
la tentación, pensar que si hago este acto de desobediencia, por fin voy a ser feliz. Por fin voy a tener lo que necesitaba, voy a estar satisfecho. Y así como ese caballo, esa burra jamás va a poder alcanzar esa zanahoria, nosotros jamás obtendremos o alcanzaremos nada cayendo en tentación y desobedeciendo a Dios, hermanos. Entonces, podemos ver que cada uno de nosotros tiene deseos muy profundos. Muy profundos, deseos tal vez que usted no se los ha confesado a nadie. Y el gran engaño es decir de que si usted hace o actúa sobre esos deseos pecaminosos será feliz. Eso es un engaño, hermanos. Y que se le quede bien grabado. Para en cualquier momento de tentación en el que usted se encuentre, solo sepa que va a estar aún en un problema más grande. Hundido en una desesperación aún mayor. En un problema mucho mayor porque ha desobedecido a Dios, ha roto la relación correcta que debe de tener con Dios. Está en desobediencia y no encontrará la felicidad o aquello que usted buscaba a través de esa tentación. Entonces, lo que debemos saber de la tentación es que nunca nos dará satisfacción. ¿Cuántas cervezas son necesarias para que el borracho diga hasta aquí ya? ¿Cuántas veces se debe drogar uno para decir, sabes qué, ya nunca me voy a drogar? ¿Cuántas veces debe un joven ver pornografía para decir, sabes qué, ya es suficiente, ya me pasé? ¿Cuántas veces roba el ratero y dice, sabes qué, ya voy a regresar lo que me robé porque ya robé mucho? Si algo sabemos y la ciencia lo confirma es de que siempre se necesita aún más para satisfacer los deseos pecaminosos que tenemos. Que si me estoy drogando, necesito una dosis más grande. Que si me estoy emborrachando, necesito aún más cerveza porque cada vez más ya no me emborracha lo que me tomaba antes. Que si hoy robo esto, que ya no es suficiente, ya no es suficiente robarme un chocolate del Oxxo, ya no llena ese deseo pecaminoso que tengo, ya no es suficiente, necesito algo más. Y a ver pornografía entre un hombre y una mujer no es suficiente, tengo que brincarme a algo más. Así es como obra el pecado y la tentación en la vida de todo ser humano. Y usted debe saber que cualquier cosa que usted ha pensado hacer o ha hecho, nunca lo va a hacer feliz. Todos son deseos y placeres temporales aquí en la tierra. Temporales. ¿Cuánto dura un hombre drogado? Y luego se acaba, ¿y qué sucede? Un hombre emborrachado, un hombre a alguien que le guste mucho las fiestas. Ya este fin de semana no fue suficiente ir a una fiesta, tengo que ir a 2, tengo que ir a 3 y tiene que haber una banda en vivo y tiene que haber esto y cada vez mis deseos carnales crecen más y más. Nunca estoy satisfecho, nunca estoy lleno. Cada vez estoy en mayores problemas, cada vez me falta más el dinero, cada vez estoy en más problemas. ¿Por qué? Porque ya dejo de cumplir con mis responsabilidades para cumplir mis deseos carnales y estoy entrando a un lugar más y más oscuro. Y ya lo he mencionado en otras predicaciones, la doctrina bíblica de la depravidad total no quiere decir que todos somos lo más malo y lo asqueroso que podría ser el hombre, no. Quiere decir que todas las áreas de nuestra vida han sido manchadas por el pecado. Mis sentimientos, mi cuerpo, cada una de las áreas de mi vida ha sido manchada por el pecado y si yo le doy rienda suelta a ese pecado, cada vez estaré en un lugar más y más oscuro. Eso es lo que nos habla en la Biblia, en la doctrina de la depravidad total. Entonces, todo el placer carnal es temporal y nunca usted va a estar satisfecho, nunca dirá es suficiente. Sea el alcohol, sea fin de semana en borracheras con sus amigos, el convivir con ellos, sea el engañar a su pareja, sea lo que sea, hermanos, nada lo va a hacer feliz y cada vez va a necesitar más de eso y más y más. Y lo que conocemos que la Biblia nos enseña es que eso es ser esclavo de nuestras conductas pecaminosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, no, cuando yo quiera salgo de esta relación, cuando yo quiera dejo de fumar, cuando yo quiera dejo las drogas y dejo de tomar?
Pero la realidad, la Biblia nos enseña que no es cuando el hombre quiera. Somos nosotros atados, esclavos de nuestras conductas pecaminosas, y es por eso que todo ser humano necesita a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que viene y nos rescata, que viene y nos da vida, estando muertos en todas aquellas obras de pecado en las que nos encontrábamos. Esa es la realidad que la Biblia nos muestra. Entonces, nunca vamos a encontrar satisfacción en el pecado. No solamente nunca va a ser feliz dándole rienda suelta a todas las tentaciones que tenga usted, sino que va a terminar destruyendo todo a su alrededor, hermanos. Todo. Lo va a terminar destruyendo. Y lo más importante es nuestra comunión con Dios, especialmente cada uno de los que están aquí que conocen la palabra de Dios. No puede usted y yo ir al mundo y pecar, o en nuestra casa, o en el trabajo, en la escuela, y no sentir nada y no decir, estoy mal, debo arrepentirme. Cada uno de los que estamos en este lugar estamos bajo la condenación de saber qué es lo que Dios espera de nosotros, cuáles son sus enseñanzas y mandamientos. La Biblia nos enseña que incluso saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. No podemos irnos de este lugar y pecar a gusto. De hecho, no debería de ser eso una característica del creyente verdadero. Entonces, el pecado, hermanos, no llega a satisfacer nuestros deseos. El pecado, el darle rienda suelta a todas las cosas que soy tentado, nunca va a decir su carne, ya es suficiente. No, sino que cada vez más va a ser amplificado su deseo por hacer más y más cosas que son desobediencia ante los ojos de Dios. Entonces vamos a ver lo que nos dice el versículo 15 y 16 de Santiago 1, donde estábamos leyendo. Dice el versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. ¿De dónde viene el resultado final del versículo 15 que nos habla la muerte? ¿Qué es lo que da a luz la muerte? ¿Qué es lo que da a luz la muerte? Bueno, los malos deseos, los actos pecaminosos, cuando se dejan crecer, cuando se amplifican, cuando ya no es suficiente una cerveza o dos, cuando ya no es suficiente estar en la cama tirado 2 horas, ya ahora necesito 4, 6, 10 todo el día, toda la semana. Cuando ya no es suficiente 10 tacos, ahora son 15. Ya no es suficiente una Coca-Cola de 3 litros, ahora necesito una cada comida. Eso también es pecado, hermanos. Y eso también es un deseo carnal. Y eso también es desobediencia a Dios. Entonces, la Biblia nos habla que todo esto, darle rienda suelta a mis deseos pecaminosos, van a dar a luz la muerte. Y nos dice el versículo 15, no se engañe, hermano. No nos engañemos. Es que yo lo que hacen ellos, nomás voy a ir a convivir. Es que no voy a platicar o escuchar sus conversaciones, yo voy a evangelizar. Hermano, no se engañe. Muchas veces tenemos buenas intenciones, pero debemos ser prudentes, debemos ser maduros en nuestra fe y reconocer que todos tenemos debilidades y todos somos tentados. ¿Cómo sabemos que todos somos tentados? Bueno, veamos el versículo 14 nuevamente. Dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Todos nosotros, hermanos, tenemos deseos. Todos nosotros, tal vez sean diferentes para cada individuo, pero todos tenemos deseos carnales. Cada uno de nosotros. Y si nos pusiéramos a hacer una lista, yo creo que nos vamos a dar cuenta que podemos ser tentados en muchísimas cosas. Entonces, lo primero que nos dice es de que tenemos deseos pecaminosos, y la segunda parte nos habla de que somos seducidos en esos deseos pecaminosos. Imagínense esto, hermanos. Nosotros tenemos áreas de debilidad en nuestra vida y de repente somos seducidos en esas áreas de nuestra vida.
¿Y qué es lo que sucede? Después dice que somos arrastrados. El versículo 14. Así es como obra Satanás para engañarlo a usted y a mí, para caer en pecado. Todos tenemos deseos pecaminosos, somos seducidos para caer en ellos, y al caer en ellos, al tomar malas decisiones, al actuar en esos deseos carnales, somos arrastrados. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar a evitar el pecado y la muerte en nuestra vida, hermanos? Porque es lo que nos dice este pasaje. Todos tenemos deseos, como les dije ahorita, de comida, de ser amados, de que ser reconocido, que en el trabajo me den el honor que merezco porque soy el mejor trabajador, de que mi pareja me dé la atención que necesito porque jamás volverá a encontrarse alguien como yo. No tengo pareja, forever alone. No. Pero han de pensar los que tienen pareja. Cada uno de nosotros tenemos deseos. Tal vez alguien tiene el deseo solamente de tener un techo sobre su cabeza. Y por tener ese techo sobre su cabeza está dispuesto a hacer y deshacer y caer en todo tipo de acto pecaminoso para obtenerlo. Entonces, nuestros deseos, recordemos a Adán y Eva, hermanos, cuando estaban en el jardín del Edén. El engaño de Satanás, ¿cuál fue para engañar a Eva y a Adán? Así es, que iban a ser como Dios. ¿Sabes qué? Mira, Adán y Eva, Dios no quiere que ustedes tengan este conocimiento. No son completamente felices porque hay cosas que Dios los está deteniendo, no les está dando. Y es lo que sucede con usted y conmigo también. ¿Por qué Dios no quiere que yo haga esto? ¿O cuántos de ustedes no han pensado? ¿Por qué Dios no quiere que yo vaya a carnaval? ¿Por qué Dios no quiere que yo vaya con mis amigos que son bien mal hablados y se las llevan hablando de cosas obscenas y hablando de cómo engañan a sus esposos y a sus esposas? ¿Por qué Dios no quiere que yo me divierta? ¿Por qué Dios? Y pensamos que hay algo, una vida más contento, feliz, que Dios está impidiendo que yo obtenga. Eso es un gran engaño, una gran mentira, pensando que hay cosas mejores que Dios no me está dando. Pero si yo decido hacerlo, entonces yo sí voy a poder ser feliz, completar la autosatisfacción en mi vida, y el resultado es la muerte. Nos dice el versículo 14 que somos seducidos en nuestros malos deseos y después arrastrados. Imagínense un pez y un hombre que está con se me olvidó el nombre otra vez la caña, sí, se me va el nombre, no sé por qué. Está un hombre acá con la caña y está su anzuelo, y la carnada para ese pez son todos los deseos pecaminosos que tiene usted y yo. Y en cuanto usted cae sobre la carnada, aquel hombre agarra y le pega con esa caña y lo queda bien agarrado al anzuelo y lo empiezan a arrastrar. Es lo que nos dice el versículo 14. Dice el versículo 14 que nosotros tenemos deseos pecaminosos, somos seducidos y después somos arrastrados por esos mismos deseos. ¿Y quién cree usted que se encuentra agarrando esa caña? Satanás. Así es. Hermanos, el versículo 14, 15, 16, todo el capítulo 1 nos habla acerca de cosas que el creyente debe de estar vigilante. Cosas que debemos de cuidar en nuestro caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo y no podemos ir por este mundo creyendo que no vamos a caer en pecado, que el creyente no puede ser tentado. Ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿Serán todos los creyentes tentados realmente? ¿Es admitir que tengo debilidades una señal de un creyente falso o de un hombre que no ha nacido de nuevo? Vamos a seguir viendo esta parte. Miren, un ejemplo que les puedo dar acerca de ese pez, esa carnada, el anzuelo y la caña de pescar, es cuando tienen problemas en el matrimonio. Y Dios sabe que he batallado con esta pareja durante tantos años y de repente aparece una persona especial en su vida, que lo trata como nadie lo ha tratado, es atento y le da toda la atención
que nadie le ha dado y usted tiene un deseo de intimidad. Y es seducido por esa persona especial y cae en esa carnada, en ese anzuelo y luego es arrastrado por esos deseos pecaminosos. Es muy triste. Otro ejemplo, me gusta robar, me gusta tomar cosas que no debo. Y de repente estoy en un lugar donde nadie me está viendo, no hay cámaras, y volteo para todas partes y digo, bueno, es poquito, nadie se va a dar cuenta. Y así empieza uno poco a poco a tomar cosas que no debe y de repente está atrapado porque tiene el deseo de seguir robando, pero usted sabe que está mal, le está fallando a Dios y llega a la iglesia y dice, no puedo orar, no puedo levantar las manos porque estoy engañando a mi pareja o estoy robando en la empresa. Y se empieza a desanimar y regresa a su casa y ya no es el mismo. Ya empieza a tener problemas con la gente en su casa, ya no convive con los hermanos de la iglesia, porque si la hermana Chuy, como al principio del servicio, me pregunta que si por qué lo doy gracias a Dios, ¿qué voy a decir? ¿Qué vergüenza? No, mejor no voy. Y así empieza nuestro descenso, alejarnos poco a poco de nuestro caminar con Cristo Jesús. El deseo de reconocimiento. Yo estaba esperando que a mí me dieran ese puesto y llevo tanto tiempo esforzándome y haciendo todo lo posible y se lo dieron a alguien más. No valoran todo mi trabajo, no valoran lo que hago y se le aparece una oportunidad de trabajo en otro lugar y usted dice, voy a ir para allá donde sí van a reconocer lo que yo valgo y van a ver el tipo de persona que se les fue de esta empresa. Y se va para allá y le dan horas extras, ya no puede congregarse, empieza a tener problemas en su hogar por el tipo de trabajo y las largas horas que tiene que trabajar y llega siempre cansado a su casa y empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque tengo el deseo de reconocimiento y aquí no me están dando el reconocimiento y llega la carnada y el anzuelo de otra oportunidad de trabajo. Así es como suceden las tentaciones y así es como caemos en pecado. Los problemas financieros, hermanos. Tengo muchos problemas, debo en todas partes y se me aparece una manera de ganar dinero fácil en maneras ilícitas. Pues ni modo, tengo que pagar, ni modo que no pague, voy a ser un mal cristiano. No, mejor prefiero hacer esto y pagar mis deudas y ¿todo por qué? Porque tenemos deseos pecaminosos y somos arrastrados tristemente. Esta es la manera más correcta de describir al creyente que cae en tentación. Así como puede imaginar los que han ido a pescar, cómo se agarra la caña y se jala y empieza a luchar con el... Así es como es arrastrado. Ya el pez no decide para dónde va ni cómo va a salirse de ese anzuelo, ya comió, ya cayó en la carnada y lo van a arrastrar hasta que lo saquen. Así es caer en pecado, hermanos. Entonces, solamente hay una opción. Cuando usted es seducido, ahí no tiene usted opción, no tiene control sobre la seducción. Los deseos pecaminosos, denle gracias a Adán y a Eva porque ellos pecaron y ahora todos tenemos deseos pecaminosos, ahí usted no tiene control. Pero usted sí tiene control de actuar y las decisiones que usted toma. Nosotros ahí sí podemos decidir. Yo, como creyente, no tengo control sobre las debilidades y las tentaciones que tengo. Tampoco tengo control sobre la manera en la que Satanás seduce a todo creyente, pero sí tengo control sobre las cosas que decido hacer y no hacer. Ahí sí nosotros, hermanos, tenemos totalmente el control de aquello que hago y no hago. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para no caer en tentación? ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué Dios no solamente nos hace sin tentaciones para que todos seamos perfectos y ya todos nos vamos al cielo con Él? Bueno, hermanos, ¿sería la respuesta irme al microondas y vivir ahí arriba y no tener televisión, ni internet, ni convivir con nadie que peca para poder vivir en santidad completa e irme al cielo? En la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre que sí se fue a un lugar muy lejano para poder estar en comunión con el Padre y se llama Jesús. Y allá se le apareció el diablo. Así que si usted quiere ver al diablo, tal vez sería bueno irse a un monte por 40 días y estar allá.
Entonces, la Biblia nos enseña que incluso en el desierto, cuando Jesús fue a orar por 40 días, ayunar, perdón, por 40 días y 40 noches, allá también fue Satanás a tentarlo. La respuesta no es solamente voy a convivir con cristianos o no voy a hacer esto y voy a dejar de hacer tal cosa. No, hermanos, espérese, mire. Todos tenemos tentaciones. Jesús tenía tentaciones. Vemos que dice el pasaje que estoy refiriéndome se encuentra en Mateo. Y vemos que allá fue tentado con 3 diferentes ofertas de Satanás. Si Jesús fue tentado, ¿acaso usted y yo no vamos a ser tentados? Para todos los que están en una iglesia y piensan que reconocer nuestras tentaciones y debilidades es una indicación de un falso creyente o una persona inmadura, claro que no. Claro que no. Si Satanás fue tentado, el ser tentado me hace más como Jesús que al de ser como un fariseo y decir, no, nosotros no pecamos, somos perfectos en todo. Es muy triste que en tantas iglesias hay personas que se les enseñó que el pedir oración porque hermanos estoy batallando con esta y aquella área de mi vida, se les enseñó que era una indicación de un hombre que no conocía a Dios, que no había nacido de nuevo y que era un hombre de mundano. Es muy triste porque no es lo que la Biblia nos enseña. Porque aquí nos está diciendo Santiago que los creyentes son tentados. Usted y yo somos tentados y seducidos para caer. Entonces, de lo que sí tenemos control, hermanos, es de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, muchos creen erróneamente que para ya no tener tentaciones debemos nosotros para no caer en tentación que debemos cometer el acto. He escuchado, hermanos, gente en la iglesia que dice, bueno, si ya no quieres tener tentaciones, haz todo lo que tu carne te dice y ya no van a ser tentaciones. Es en serio, hermanos, yo he escuchado gente que dentro de la iglesia que nos dieron como jóvenes este consejo. Para que ya no sea una tentación, hazlo. Hermanos, esa es la cosa más errónea bíblicamente que jamás podría escuchar usted en alguna iglesia. Y si usted alguna vez ha tenido esa idea de que, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya voy a dejar de luchar porque soy débil, soy carne, Jesús murió por mí en la cruz, yo sé que Él resucitó, soy salvo por fe, no por obras, ni modo. Voy a pecar, ya no aguanto, ya no puedo resistir, ya me cansé de luchar. Hermanos, esto es una perspectiva tan fatal que solamente lo llevará a la muerte. Y nuevamente, todos los que piensan que mi carne es débil, todos lo hacen. En la gente hay peor que yo y dice que va a ir al cielo, pues yo también lo puedo hacer. Igualmente es una mentalidad y una perspectiva bíblica fatal que lo llevará a la muerte. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que ya no estamos bajo el poder de este mundo de la carne. La Biblia nos enseña que nosotros no estamos bajo el poder de esta carne o de este mundo y nosotros podemos decidir qué hacemos y qué no hacemos. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 5 al 11. Romanos 6, del 5 al 11. Dice lo siguiente. Voy a empezar en el versículo 5. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos en Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive
vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es nuestra respuesta y la perspectiva bíblica que debemos tener como creyentes hacia la mentalidad errónea de que todos somos pecadores, todos somos débiles, todos somos carne, ni modo, todos lo hacen. Claro que no. Cuando Pablo escribe una carta a la iglesia de Roma para decirle a los creyentes que ya no estamos bajo el poder del pecado, ya no estamos bajo el poder de la muerte. Ahora nosotros hemos sido resucitados con Cristo y porque creemos que Él ha vencido a la muerte y al pecado, ahora nosotros podemos vivir libres. Ya no somos arrastrados por el pecado, hermanos. Ya no es nuestra vida, ya no somos lo que nos hablan las Escrituras de todo aquel que no conoce a Jesucristo como Salvador, que son enemigos de Dios, que son hijos de Satanás, hijos de ira, que están apartados de Él. La Biblia nos enseña que hoy nosotros tenemos el poder, no porque usted sea muy especial ni yo, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Al nacer de nuevo, hermanos, el nuevo nacimiento, el creer con fe que Jesucristo vivió una vida perfecta, nació de una virgen, murió y al tercer día resucitó y hoy está sentado con el Padre. Al creer esto, saber que tenemos una seguridad eterna, nuestros deseos pecaminosos no desaparecen. No es de que ya de repente no voy a tener deseos carnales. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo carnal, en un cuerpo que se va a deteriorar. Por eso la Biblia nos habla de que cuando venga Cristo por su iglesia, nos dará un cuerpo glorificado, que ya no tendrá tentaciones, que ya no tendrá problemas de salud, que ya no le va a doler su cuerpo, las rodillas, ya no le van a doler las muelas. Tendremos un cuerpo glorificado, pero en este cuerpo seguimos experimentando tentaciones, pero ya no tiene el control sobre nuestra vida. El pecado ya no reina sobre nosotros. Ya no somos arrastrados, ya no tiene el poder sobre mí. El pecado ya no dirige y guía mi vida, hermanos. Entonces, el ser tentado no quiere decir que no he nacido de nuevo. Si usted se siente menos o que no ha alcanzado un nivel espiritual significante porque aún tiene tentaciones, hermanos, todos tenemos tentaciones y el no reconocerlas es engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los pasajes que estamos leyendo no son para el mundo, son escritos para la iglesia. Son escritos para nosotros, para que no seamos engañados y no caigamos en pecado, para que permanezcamos firmes en su camino. Entonces, el decir es que tengo tentaciones, tal vez no he nacido de nuevo, hermanos. No piense de esa manera. Muchos también piensan que por tener demasiadas tentaciones empiezan a dudar que si Dios puede librarnos de la tentación. ¿Por qué sigo cayendo en esto y en aquello si Dios eres todopoderoso? Hermanos, el problema no se encuentra con Dios. El problema se encuentra en nuestro cuerpo carnal. Se encuentra en la relación que usted tiene con Dios, en la devoción que tenemos a Él. Se encuentra en la manera en la que obedecemos sus enseñanzas y mandamientos. Se encuentra en el conocimiento bíblico y la manera en la que la perspectiva bíblica que tenemos acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. No es un problema con el poder de Dios para librarnos de tentación. Entonces, si el problema fuera la tentación que ya nos desacredita como creyentes, les recuerdo nuevamente Jesús que fue tentado. Y no solamente como usted y como yo, sino que vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos,
Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes pruebas, tentaciones, luchas. Y creemos que Jesucristo fue perfecto, no porque no fuera tentado, porque vemos que Satanás mismo vino y lo tentó, sino porque nunca pecó. Él no accionó sobre esos deseos como lo hacemos usted y yo. Nosotros sí tenemos deseos pecaminosos que provienen de esta carne, de esta naturaleza caída. Y nosotros muchas veces conscientemente desobedecemos a Dios y estamos actuando en rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Para terminar, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 6, donde nos encontrábamos ahorita. Vamos a ver el capítulo 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Versículo 12 al 14 nos habla Pablo y nos dice: hermanos, no dejen que el pecado los esclavice. No actúen sobre esos deseos pecaminosos. La Biblia nos enseña que si nosotros resistimos, Satanás huye de nosotros. El problema es de que muchos creyentes han dejado de luchar, han dejado de resistir y nos hemos conformado al mundo. Y pensamos que Dios me va a entender porque Él me comprende. Bueno, sí, es lo que acabamos de leer en Hebreos 4:15, pero nos dice que vengamos a Él suplicándole que nos ayude, porque Él comprende nuestras pruebas, porque Él comprende cómo nosotros luchamos. Hermanos, no es la voluntad de Dios que usted caiga en pecado para enseñarle algo. Eso no es bíblico. No es la voluntad de Dios que usted sea arrastrado por sus deseos pecaminosos. Veamos nuestra vida desde una perspectiva bíblica y veamos la necesidad que tenemos de estar en una relación correcta con Dios para no ser engañados, para no ser arrastrados y no caer en lugares más profundos y oscuros donde Dios ya nos ha sacado. Esa es la predicación que tenía para el día de hoy, hermanos. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar. No sé qué parte, qué versículo Dios haya hablado a su vida. Le pido que guardemos su palabra en nuestro corazón y recuerde cuando esté en su casa y cuando esté allá en ese lugar donde nadie lo ve, o en su trabajo o en la calle. Hermanos, la tentación, todos somos tentados, pero usted resista. Satanás huirá de usted. Busquemos el poder que necesitamos a través del Espíritu Santo para tener dominio propio. Así que vamos a orar y cada uno de ustedes, hermanos, conoce sus debilidades, sus tentaciones y pidamos a Dios que nos ayude a permanecer firmes para gloria y honra de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nos hemos reunido y hemos escuchado tu palabra, Señor. Nos da gozo poder ver estos pasajes donde tú nos instruyes como iglesia, nos corriges, Señor. Venimos a este lugar y nos alegramos de poder aprender más de tu palabra, Señor. Saber que cada uno de los que estamos aquí tenemos debilidades, tenemos tentaciones, Señor, pero eso no es excusa para que vivamos un estilo de vida en pecado, Señor. El creyente verdadero debe ser libre de todo pecado, no ser esclavizado, Señor, del pecado, tener un estilo de vida que te glorifique y te honre a ti, Señor.
Muchas personas creen que porque tienen deseos pecaminosos están haciendo algo mal, Señor, y te pido que tengamos una manera más bíblica de ver nuestra vida y nuestro caminar contigo para poder honrarte, Señor. Te pido que podamos entender cuál realmente es nuestra posición ante tus ojos, Señor, y podamos glorificarte. Te pido, Señor, como iglesia, que dejemos de poner excusas para justificar nuestro pecado, Señor. Si estamos siendo seducidos, si estamos cayendo en las carnadas que pone Satanás, te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a tener dominio propio. Hebreo capítulo 4, acabamos de leerlo, y nos habla acerca de que el creyente puede venir a ti y clamar, pedir que tú nos ayudes, Señor, seamos fortalecidos en esas áreas, porque tú conoces también las pruebas que nosotros experimentamos, Señor. Cada uno de mis hermanos tiene diferentes deseos pecaminosos, diferentes debilidades, y te pido, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, santos para tu gloria y tu honra, Señor, que podamos darte gracias por que esta semana, este mes, podemos tener una vida que te agrada a ti, Señor, que podemos estar en la relación correcta contigo, que sabemos que estamos haciendo tu voluntad, Señor. Te pido por mis hermanos y te pido que los fortalezcas, que podamos encontrar consuelo y ánimo en tu palabra, Señor Jesús, que no seamos creyentes a medias, que no seamos solamente oidores, Señor, sino que estemos comprometidos con tu obra. Tú nos has sacado de una vida de pecado, nos has dado vida nueva, Señor, que podamos honrarte y vivir de una manera que te glorifique en agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En esta tarde glorificamos tu santo nombre y te pido por la iglesia, Señor, fortalécenos, ayúdanos a caminar en ti. Te pido por cada hermano que tiene tentación, que experimenta, Señor, seducción en sus debilidades, que podamos permanecer firmes. Pedimos todo esto en tu glorioso nombre, Cristo Jesús. Amén.